¿Qué tal, hermanos? Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que tengan un domingo bendecido. Gracias a Dios porque nos da la vida para estar reunidos aquí en su nombre. Y te voy a invitar a que prepares tu Biblia, tu corazón. También si quieres prepararte un cafecito, como bien nos decía Alex, lo puedes hacer. Eh, el propósito es que podamos estar lo más atento posible a lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Así que, pues bueno, me presento para quienes no me conocen, quienes nos visitan por primera vez. Soy Alfredo Fuentes, soy pastor de esta congregación y para mí es un gusto saludarles, poder traer con ustedes la palabra de Dios. Nos decía Alex hace unos minutos que eh, como iglesia nos distingue el centralizar nuestra reunión en la palabra de Dios y pues lo vas a ver, si tú nos visitas por primera vez, vas a notar que vamos a invertir un buen tiempo en esto, ya que es una distinción o un distintivo de nuestra iglesia poder exponer la palabra sistemáticamente verso a verso. Entonces, si no traes Biblia, te invito a que puedas tomar una, están en la parte de atrás algunas. Si no tienes Biblia, también puedes llevártela. Y te invito también a que puedas incluso apropiarte de una Biblia para que te acompañe en este camino de fe que has de estar avanzando. Entonces, pues bueno, confiamos plenamente en las palabras de Dios escritas en este libro, sin duda, ya que hemos encontrado en ella la verdadera sabiduría y sobre todo hemos encontrado a Cristo. Entonces mi deseo es que esta mañana tú puedas también encontrarte con Cristo, si es la primera vez que nos visitas, y si ya eres de casa, ya tienes tiempo, pues conocer más a Cristo. Ese va a ser el propósito. Así que, pues Dios nos ha dado una Biblia en nuestro idioma, pero también nos ha dado a su Espíritu Santo para que podamos entenderla. Hay muchas personas que pueden leer la Biblia y que no le entienden nada porque el Espíritu Santo no está en ellos. Quizás sí está tratando de convencerlos ahí de algunos pecados, de arrepentimiento, pero aún no pueden observar la riqueza que hay en la Biblia y es gracias al Espíritu Santo que nos ayuda a exponerla principalmente, pero también a entenderla del lado de ustedes. Y vamos a hacer esto en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es el libro en donde hemos perseverado en el estudio los últimos domingos. Ya avanzamos 3 capítulos, todavía nos faltan 9 más, pero te invito a que abras tu Biblia en Eclesiastés capítulo 4, que es la porción que vamos a estudiar el día de hoy. Tenía la intención de acabar todo el capítulo, pero híjole, haciendo el estudio preferí partirlo en dos, porque hay mucha enseñanza en este capítulo, como en todo el libro, pero en especial quiero que nos vayamos meditando en una verdad en tu vida y en mi vida, que es el contentamiento en el Señor, antes de pasar a la porción de la comunidad y de cordón de 3 dobleces y todo lo que viene en Eclesiastés 4, que a lo mejor ya lo conoces. Quiero que podamos estar meditando más de fondo en lo que el Señor tiene que hablarnos sobre el contentamiento. Así que, pues vamos a orar primero para ponernos en manos de Dios antes de leer la escritura y que Él nos ayude. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por tu fidelidad. Manifiesta una vez más en tu creación, Señor, en la oportunidad de darnos vida. Señor, permítenos que el tiempo que estemos aquí, en este lugar, sea un tiempo con un propósito para nuestra eternidad, Señor, que no sea nada más una tradición, que no sea tampoco una condición para alguna otra actividad, Señor, sino que sea un momento donde tú nos hables, donde podamos escuchar tu voz claramente y donde escuchando tu voz podamos seguirte, Señor, que es lo que deseamos. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te decía que ya llevamos 3 capítulos y hemos avanzado observando la desesperanza que Salomón escribe en medio de estos capítulos cuando pone su mirada en las cosas de esta tierra. ¿Qué quiere decir? Que el hombre, cuando su perspectiva únicamente está en las cosas que puede conseguir de este lado del sol, es decir, en esta tierra, se va a encontrar en un callejón sin salida donde no logra satisfacer su alma
para siempre. Y en puño y mano y experiencia de este rey, uno de los reyes más prósperos que la tierra ha visto, pues podemos ver que el estándar que el mundo pone como estándar de éxito no tiene la garantía de poder satisfacer tu vida. Encontramos que cuando el hombre camina sin Dios, cuando el hombre va por su cuenta, no logra llenar los vacíos de su alma. Y por más que se esfuerce, por más de que intente, por más cosas que acumule, por más que experimente, termina en el mismo laberinto, termina en el mismo lugar, solo que ya cansado. Y eso es lo que hemos estado viendo en la vida de Salomón, un hombre en sus últimos días, con desesperanza, cansado de lo monótona que es la vida y ver que todo su esfuerzo parece diluirse como un vapor del viento. Así que al ver gastado sus días este hombre en búsqueda de plenitud y no hallarla, describe claramente que muchas cosas en esta vida son aflicción de espíritu, que es como perseguir al viento. Y Dios está usando este libro para nosotros el día de hoy como iglesia con 3 propósitos. El número 1 es que tú y yo reflexionemos sobre la vida que estamos viviendo hoy debajo del sol, cómo estamos conduciendo nuestra vida. Número 2, que tú puedas abrir tus ojos espirituales. O sea, si el Señor te muestra, si el Señor te hace sentir cansancio en algunas cosas que has intentado y ya estás desgastado, pero también abre nuestros sentidos espirituales para escucharle. Y número 3, con los sentidos espirituales abiertos, el Señor nos ayuda a considerar que nada en esta tierra tiene el poder de llenar el vacío que puede haber en tu corazón. Es un vacío del tamaño de la eternidad, nos dijo Salomón en el capítulo 3. Así que entendidos de esto, hermano, conscientes del propósito de Eclesiastés en la vida de la iglesia, Dios no nos va a dejar con la misma desesperanza que leemos en Salomón. Dios nos va a dar una buena noticia. Y esa buena noticia es el Evangelio, es Cristo, el Evangelio de Cristo. Cristo, Jesucristo, vino a restaurar las cosas que estaban rotas por nuestros pecados. Todo eso que gastas y gastas y gastas por encontrar contentamiento y satisfacción en tu vida y no lo logras, bueno, Cristo viene a restaurar todas las cosas. ¿Por qué es posible esto? Porque nos reconcilia con Dios y reconciliados con Dios vivimos una vida conforme al propósito de Dios y empiezan a cobrar mucho sentido las cosas que vivimos. Así que al experimentar una reconciliación con Dios, lo que sucede en nuestras vidas es que comenzamos a ver las cosas como Dios las ve. Y dejamos de ver solo con nuestra perspectiva, como lo estaba haciendo Salomón, solamente mirando de una forma humana, y empezamos a ver la vida desde la perspectiva eterna. Así que, si tú hoy estás reconciliado con Dios, si tú estás caminando de la mano con Él, y quizás hay cosas todavía que el Señor tiene que estar trabajando, bueno, Eclesiastés es un buen libro, pero si es la primera vez que tú escuchas un mensaje de la palabra de Dios, pues escucha también y muy atento a la voz de Dios invitándote a tomar una decisión para poder venir a Él, acercarte a Él y poder experimentar la paz que hay en Él. Es una paz que este mundo no puede dar, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero es una paz que está disponible el día de hoy para ti. Así que este es el propósito de Eclesiastés, pero haciendo una remembranza muy rápidamente de lo que vimos en Eclesiastés capítulo 3. ¿Por qué lo hago? Porque los primeros 3 versículos del capítulo 4 prácticamente es el cierre del capítulo 3. Y vimos en este capítulo que la vida funciona en ciclos. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Hay tiempo de alegrarse y hay tiempo de dolerse. Hay tiempo de construir, hay tiempo de romper. La vida es así. Quizás ya sabes, pero el dolor es algo inevitable en nuestras vidas. El dolor y la amargura es parte de lo que está en nuestros días. Y por más que tratemos de cuidar a nuestros hijos de no sentir dolor, en algún punto van a sentir dolor de esta vida. Así que tú tienes una decisión que tomar, tratar de evitarlo o más bien
entender y discernir qué propósito tiene el Señor cuando pasamos por los valles de sombra, por los valles de muerte. ¿Qué propósito tiene el Señor cuando estamos atravesando el dolor? Porque el discernimiento de los tiempos, hermano, nos ayuda a comprender cuál es el propósito de Dios. Cuando no hay discernimiento, los necios luchan contra estos ciclos. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que están tratando de sembrar en invierno, cuando el invierno no es para eso. Cuando no hay discernimiento, hay personas resguardándose en primavera, cuando la primavera no es para eso. Por eso es tan importante que el hombre sepa discernir los tiempos que está viviendo. Y cuando el hombre lo discierne, entonces sucede algo. Nuestro corazón se libera de la desesperanza y se libera de la desesperación. ¿Por qué? Porque sabe que todo tiene su tiempo. Con la esperanza tenemos una brújula que nos hace atravesar los crudos inviernos y prepararnos para la primavera. Esa es la importancia del discernimiento de Eclesiastés 3. Y déjame decirte, hermano, los cristianos debemos de ver más allá del reloj. Debemos de ver el horizonte eterno. Todo tiene su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Porque esta perspectiva, hermano, déjame decirte que lo cambia completamente todo. Y te ayuda como creyente a no idolatrar solo los tiempos buenos y a desesperarte en los tiempos malos. Te ayuda a confiar en cualquiera de los dos. Eclesiastés 3 puede resumirse así, con una frase. Vive el presente en contentamiento, sabiendo que Dios está en control. Mantén la esperanza aún en medio de las injusticias y la opresión que existe en el mundo, porque también eso tiene su tiempo y pasará. Si tú y yo como creyentes en la palabra de Dios aprendemos a esperar en el Señor sus tiempos, nunca vamos a llegar tarde a su voluntad. Sin embargo, Salomón en el capítulo 4 va a seguir llevándonos a observar cómo el dolor por la opresión y las injusticias que existen en este mundo, cuando Dios no está presente, lo único que genera es desconsuelo, es grande tristeza. Y los hombres que no tienen a Cristo caminan sin esperanza en medio de las pruebas. Hermano, vamos a reflexionar y a observar cómo la injusticia, cómo la rivalidad, cómo las envidias, cómo la soledad, cómo incluso el poder fugaz que experimenta el hombre en esta tierra no tiene ningún sentido. Y vamos a reflexionar cómo debemos de vivir en el mundo cuando Dios está guiando nuestros pasos. Así que vamos a leer solo los primeros 8 versículos de Eclesiastés 4 y lo exponemos verso a verso. Dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha nacido, o al que no ha sido aún, es decir, al que no ha nacido, que no ha visto las malas obras que hay debajo del sol, o las obras que se hacen debajo del sol. He visto, asimismo, que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno de descanso, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? ¿Y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo, puro desconsuelo. Sigue Salomón en este tono desesperanzador, mostrando la vanidad que hay en muchas cosas de esta vida, pero ahora que está el mundial en boga,
y que ves la felicidad de los mexicanos, ¿verdad? Cuando gana México y cómo se desborda el país por un triunfo de la selección. Los extranjeros se sorprenden. No sé si has visto esos videos, principalmente los asiáticos, ha sido como un objeto de admiración ver el modo de festejo del mexicano. Y es interesante cómo en el Mundial te encuentras los choques de cultura entre las aficiones que generan estampas bastante interesantes de lo que es verse sorprendido por la cultura que no conoces. Y sorprendidos de esta cultura mexicana, pues muchos orientales hasta tienen canales de YouTube y de videos explicando lo que experimentan en este país y te das cuenta del asombro que muchos de ellos tienen por cómo es nuestra cultura. Pero también nosotros, cuando volteamos a ver su cultura y te das cuenta que los japoneses no se van del estadio sin recoger la basura, ¿no? Dejan todo en orden, es una cultura muy ordenada y mientras en el Ángel hay mares de basura y ríos de latas de espuma y todo eso, los japoneses recogen hasta la última morona y es algo que la misma prensa llega a alabar porque es una cultura completamente preocupada por la comunidad, no tanto por la individualidad. Y podríamos decir, wow, me gustaría vivir en un país como Japón. Y más si tengo un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, pues es perfecto, es el país perfecto. Y muchos podemos encontrarnos sorprendidos por esta cultura y, como te digo, hasta desearla, ¿no? Pero existe un problema bien difícil en Japón. Y me llamaba a mí la atención ver por qué estos orientales se sorprenden tanto de nuestra forma de festejar y de nuestra cultura. Y la realidad es que eh, en Japón el nivel de exigencia para la gente o para los ciudadanos es muy grande. La gente puede vivir en un sistema perfecto, pero está viviendo un infierno en un sistema perfecto. Hay un montón de documentales en YouTube donde muestran los rostros de la infelicidad del japonés, donde tienen un tren bala, un tren que es puntual con segundos, es un tren que es un monumento al progreso del ser humano, pero lo que se puede ver dentro de ese tren son caras de japoneses exhaustos, con miradas vacías y sin la más mínima señal de plenitud. Y tan grave es el problema social en Japón que el mismo gobierno en 2021, después del Reino Unido, es el segundo país que abre un ministerio de la soledad, es decir, una secretaría para atender un problema de salud social que es la gente que está sola, vacía. Y esto genera sin duda una tasa de suicidio muy alta. Por eso el gobierno ha tomado acciones para tratar de reducir esto y que la gente no sufra lo que ellos le llaman el kidokushi, que es morir en la extrema soledad. Esto sucede en un país tan estrictamente ordenado y tan perfecto. Pero la soledad no es el único problema de Japón. Si tú te pones a investigar más, te vas a dar cuenta que tienen otro abanico de problemas. Y uno de esos problemas es el estilo de vida competitivo, que para sobresalir llegan al extremo que es la muerte. Y existe un problema que ellos le llaman karoshi, lo que significa una muerte provocada por el estrés laboral o la fatiga extrema. Ese es otro de los problemas que existen en Japón. El gobierno reconoce entre 300 y 400 muertes al año por gente que se muere literalmente trabajando, aunque las estadísticas no oficiales hablan de más de 10,000 personas que se mueren trabajando, trabajando, trabajando por un estrés laboral que no logran encauzar y con una fatiga extrema. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque Japón es el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando una sociedad entera basa su identidad y su valor e incluso su motor diario en compararse horizontalmente, en mirar hacia el lado, en lugar de una satisfacción vertical.
en mirar hacia Dios. Es una sociedad que sufre mucho, que tiene disciplina, pero también tiene mucha infelicidad. Y es lo que nos va a explicar Salomón. No hay nada nuevo debajo del sol. Esto mismo que hoy podemos ver en nuestro presente en la cultura de Japón, de personas tan afanadas por hacer las cosas perfectas, por ser competitivos, por lograr y morir en la soledad, es lo mismo que está describiendo Salomón en esta parte. Así que dice el versículo 1, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Salomón sigue viendo las injusticias que existen en esta tierra, y lo único que volvió a encontrar fueron más lágrimas, y fue dolor y fue desconsuelo de quienes padecen la opresión. Pero la fuente de la injusticia no está solo en la monotonía de la vida que venía describiendo anteriormente. Ahora en este texto señala que las injusticias y la opresión también vienen de hombres opresores, que tienen el poder, como dice ahí, que tienen la fuerza para herir y para lastimar a los semejantes. A diferencia de la injusticia de la vida que describe en el 3, aquí le pone un nombre y un título. Hay personas con poder que son injustas. ¿Y esto por qué es relevante, hermano? Por lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué motiva a los hombres que tienen hoy poder a ser opresores? Ya lo tienen, ya tienen muchas cosas, ya tienen poder, ya tienen riquezas, ya tienen lo que tú quieras, y aún así no se cansan de oprimir al pobre. ¿Qué buscan conseguir? No están contentos. Porque a veces las personas que más tienen llegan a ser las más miserables con los que no tienen. ¿Qué pasa con eso? El mismo Salomón en Proverbios 28:16 lo describe de una manera que nos da una respuesta. Un libro que también escribió el mismo Salomón. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Hay gente tan pobre espiritualmente que usa sus riquezas para oprimir a otros. Y cuando hace esto, lo único que consigue es hacerse más pobre todavía. Fíjate, dice el Proverbios 28:16. Creo que te di mal la cita. No, sí te di mal la cita. La anoté aquí mal. Pero el proverbio dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias. Hay gente que ya tiene, pero no está contenta. ¿Y qué hace? Sigue explotando, sigue oprimiendo al que no tiene. Y dice el proverbio, ciertamente se empobrecerá, se sigue siendo pobre. Esto es por la falta de contentamiento de la persona que tiene el poder y que lo lleva a oprimir a otros para seguir acumulando y tratar de llenar ese vacío que tiene en su vida. Ahora, este nivel de injusticia es causada por la falta de contentamiento. Obsérvalo, obsérvalo, no es que le falte algo, tiene el poder, tiene la riqueza y aún así es injusto. Y Salomón observa esto con desesperanza y con dolor y concluye lo siguiente en el verso 2. Y alabé yo a los finados. ¿Qué quiere decir esto? Literalmente está diciendo, los muertos están mejor que los vivos. Alabé yo a los que ya murieron. Quizás de aquí se inspiraron para la frase de adiós mundo cruel. Es mejor estar muerto que vivo. Aquí Salomón está concluyendo que es mejor morirse para dejar de sufrir las injusticias de los opresores, para dejar de sufrir la injusticia que vive el oprimido. Y mucha gente puede pensar así, que el suicidio es la salida, que morirse es el mejor camino para dejar de sufrir. Pero esto no es nada, no tiene ninguna perspectiva de Dios. Es un pensamiento 100% terrenal. Creer que el morir y creer que al morir el dolor se acaba es una gran mentira. Porque el suicidio no extermina el dolor. Lo único que hace es transferirle ese dolor a la gente que ama a aquel que lo hace. Lo único que hace es entregarle el dolor a alguien más. Así que
Este es un pensamiento 100% humano, pensar que el morir apaga el dolor y eso es completamente equivocado. Pero esto no es exclusivo solamente de la gente que no conoce a Dios. Los pensamientos suicidas también llegan a estar presentes en la vida aún de los creyentes. Salomón conocía a Dios. ¿De quién venía su sabiduría? De Dios. ¿Quién lo ungió como rey? El Señor. Confiaba en la eternidad. Sin embargo, lo que está diciendo aquí con amargura y dolor lo llevó a considerar que un camino para apagar la injusticia podría ser estar muerto. Si alguien aquí ha considerado el suicidio como una salida para apagar el dolor, recuerda Eclesiastés 3. La vida tiene ciclos, tiene etapas y el dolor no es para siempre. Viene una etapa nueva, viene una etapa mucho mejor. Confía en Dios, que estás en manos de un Dios soberano. Y ahora Dios no te juzga por haberlo pensado ni siquiera. No hay condenación. ¿Por qué te puedo decir esto? Porque es el pecado que nos empaña la vista eterna y nos hace ver que no hay salida en este mundo. Pero claro, sin Cristo, pues sí, no hay mucho que esperar. Pero en Cristo hay una salida. Y Cristo comprende el dolor que sienten los oprimidos que los lleva a pensar en morir como el mejor camino. Acompáñame a Mateo 26. No pierdas ahí Eclesiastés. Mateo 26, versículo 36. Es un momento cuando Jesús va a orar al Getsemaní, pero quiero que observes el sentir de Jesús. Lo vamos a leer hasta el 38 y dice así: entonces llegó Jesús con ellos, ¿con quienes? Con sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a ¿qué? Entristecerse y ¿a qué más? Y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy... ¿Hasta cómo? Hasta la muerte. Quedaos aquí y verás conmigo el nivel de tristeza que Jesús experimenta en este punto. Es el mismo nivel de tristeza que alguien que ha sufrido la injusticia pudiera pensar que el morir podría ser un camino. Tan triste, tan angustiado, hasta la muerte. Describe aquí este pasaje. Y aquí lo importante no es quedarnos en este versículo. Aquí es importante ver hacia dónde señala Jesús. Porque Jesús nos lleva a ver que el dolor tiene un cauce y tiene un destino a un puerto seguro. Versículo 39. Yendo un poco adelante, ¿qué hizo? Se postró sobre su rostro. ¿Y qué hizo? Orar. Y le dijo al Padre: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando estos pensamientos llegan a la vida de un creyente, sabe y tiene que recordar que puedes acercarte al Padre, que puedes venir en oración y descansar en su voluntad, que cada estación de dolor tiene un ciclo. Puedes confiar que ese tiempo de dolor pasará, así como pasó con Jesús, y que algo más glorioso después de la cruz vino. Él fue ascendido al cielo, sentado en lugar de gran honor. Los tiempos de dolor son pasajeros, hermano. Así que recuerda las promesas de tu Padre. Para aquellos que están batallando con estos pensamientos, primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa toda tu ansiedad sobre Jesús. Él experimentó el mismo dolor que tú y yo experimentamos en esta vida. Y Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de ti a través del Espíritu Santo. Él tiene cuidado de ti a través de su iglesia. Si alguien aquí está luchando con esa idea o ese pensamiento de que morir es la mejor solución para dejar de sufrir la injusticia, no estás solo, hermano. Está el Espíritu Santo, pero también están hermanos maduros en la fe, que te pueden ayudar a sobrellevar estas cargas. Dios ha provisto de creyentes que son psicólogos, de creyentes que están apoyando
a hermanos que están padeciendo con estas pruebas y que pues a través de una carrera como la psicología les ha permitido ayudar y edificar a creyentes a salir adelante. Entonces, Dios ha provisto esto, es un don perfecto, una buena dádiva y provienen de lo alto también y pueden acompañarte también en procesos de dolor. Así que regresando a las conclusiones de Salomón, lleva al otro extremo el pensamiento humano ante el dolor y la injusticia, versículo 3. Y tuve por más feliz que unos y otros, al que no ha nacido aún, que no ha visto, al que no ha sido aún, perdón, es el mismo sentido, al que no ha sido aún o al que no ha nacido, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Básicamente está diciendo, los más afortunados los que ni nacen, que ni vienen a esta vida a sufrir. Pero esa forma de pensar también es 100% humana y 100% terrenal, que incluso el día de hoy jóvenes y parejas jóvenes han abrazado cuando deciden, yo no quiero tener hijos, yo no quiero venir, yo no quiero traer niños que vengan a sufrir al mundo, pues bueno, están abrazando el pensamiento de Eclesiastés 4:3. Y este pensamiento lo que esconde es un orgullo de creerse más sabios que Dios, porque creen que Dios no es lo suficientemente sabio ni bueno para poder cuidar a nuestros hijos de la maldad de este mundo. Entonces dicen, como tú Dios se te va la creación de las manos, mejor yo te ayudo y no traigo hijos al mundo. Pero no solo eso, también esta forma de pensar que hemos abrazado indirectamente trae egoísmo, porque pues la vida es más cómoda sin hijos. A mí, en verdad, ustedes saben que tengo 3 hijos, ¿no? Y se sorprenden y dicen, ay, qué valor, eh. O sea, ya es algo como malo. O sea, cuando me dicen, ¿en verdad tienes 3? ¿Y todavía tienes una iglesia? ¿En qué mundo estabas? ¿En qué estabas pensando cuando decidiste esto? Y la gente piensa que es algo fatídico y algo que nos quita a nosotros la felicidad por tener 3 hijos. Entonces, en una perspectiva terrenal, pues sí, podrías decir es mejor estar solo, ¿no? Pero en una perspectiva eterna, cuando Dios está poniendo su mente en ti, te lleva a confiar que si Dios te provee la capacidad de tener hijos, Él te sustentará para poder proveer. Salmo 127, 3 al 5, dice el Señor, he aquí herencia de Jehová, son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El primer mundo, los países del primer mundo ya están cosechando los frutos de haber confiado en que su sabiduría de no tener hijos y vivir para ellos mismos era mejor. Hoy vemos países como Japón, incluso, donde adultos de la tercera edad están abandonados, muriendo en la soledad extrema, viviendo sus últimos días avergonzados, viviendo de la caridad gubernamental. Y hay gente que dice, sí, pero tener hijos tampoco te garantiza que te van a cuidar de viejo. Y es cierto, eso no es una garantía. Tu cuidado depende del Señor, pero no depende de tu decisión de tener o no tener. Esto es un llamado. Sé también que Dios para algunos decide no tener y es algo en lo que puedes descansar. Esa es voluntad de Dios. Pero si el Señor te ha movido a tener y el miedo te ha paralizado, confía en la palabra de Dios. Abraza la idea de la palabra de Dios. Tristemente hoy vemos en Europa que mientras el cristianismo abrazó esta idea de no tener generaciones, los musulmanes llegaron con todo. Y hoy las ciudades de Europa están viendo nacer tanto niño musulmán que se presume que en algunos años pues ya no habrá europeos, serán puros musulmanes los que estén ahí. Así que la sabiduría del hombre no necesariamente trae buenos frutos, ese es el punto. Y repito, si tu deseo es ser padre o madre, pero tienes miedo de lo que el mundo te dice, Primera de Juan 4:4 dice, mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Mi Dios pues proveerá para ti. Así que ni un extremo de apagar la vida, ni el otro extremo de mejor no traer a nadie a sufrir, es un pensamiento eterno, es un pensamiento 100% terrenal. Así que
conclusión ante la opresión y la injusticia, que son pensamientos muy tristes que vemos aquí en Salomón, se dan cuando Dios no está en la ecuación de nuestras vidas. Cuando Dios no está resolviendo nuestros problemas y la solución las buscamos en uno mismo. Pero a diferencia de Salomón, tú y yo podemos encontrar respuestas al caos y al dolor cuando caminamos confiadamente en aquel que nos pastorea. El Señor es mi pastor y en lugares de delicados pastos confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra y de muerte, porque su vara y su callado, ¿qué hacen? Aderezan mesa delante de mí en presencia de ¿qué? Unge mi cabeza y mi copa, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová. ¿Y dónde estaremos? En la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Te das cuenta cómo cobra sentido el Salmo 23 cuando confías en las palabras de Dios? Jehová es tu pastor, hermano. Aún en medio de la injusticia y del dolor, aún en medio del valle de la sombra y de muerte. Salomón no queda aquí. Versículo 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Ahora Salomón nos va a tirar una serie de factos, como dicen los jóvenes, como dice la chaviza, factos que son hechos dolorosos o hechos incómodos, tirando verdades que incomodan. Y la primera de ellas es, a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidian a su prójimo. Eso es lo que nos está diciendo. Y hemos visto en versos anteriores cómo el trabajo es un don de Dios, es un regalo de Dios, esa es una verdad, pero el pecado viene y ensucia o entorpece el regalo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que con motivos pecaminosos para alcanzar el éxito, los hombres se encuentran en un círculo de envidia y de rivalidad contra su prójimo. Pero ahora esto no es una declaración absoluta en lo más mínimo, porque la envidia no es la única motivación que impulsa al hombre a trabajar. Pero seamos sinceros, la mayoría de las personas en tu trabajo o tus competidores, si eres emprendedor, a veces son movidos más por el empeño y la ambición de alcanzar el éxito por envidia o por contienda que por contentamiento. Incluso este mismo sentir lo tuvieron los discípulos. Puedes decir, ¿en serio? ¿Los mismos discípulos? Sí, porque también eran humanos como tú y como yo. ¿Recuerdas la historia cuando Jacobo y Juan querían un lugar de privilegio en la mesa? ¿Y que le dijeron al Señor, siéntanos a tu lado? Bueno, ¿por qué querían eso? Porque querían un lugar de reconocimiento, querían alcanzar el éxito. Y es importante conocer y reconocer esta tendencia humana que se aloja en nuestros corazones para no encontrarnos, como dice Salomón, trabajando solamente por envidia y persiguiendo tus días con aflicción de espíritu. Por más de que te esfuerces y consigas todo lo que hoy te propones, siempre va a haber alguien en el mundo que va a tener más que tú. Siempre. Así como le decimos a los hijos, siempre va a haber alguien que pegue más fuerte que tú, así que no andes pegando. Lo mismo sucede con nosotros, siempre va a haber alguien que tenga el mejor coche que tú, tenga la mejor casa que tú, la mejor ropa que tú, siempre. Y cuando esto sucede, nuestro corazón, si está más inclinado a nuestros deseos, vamos a estar tentados a desear lo que otro tiene. Y más por la envidia de no tenerlo. Y ahí nacen las rivalidades, un motivo incorrecto de afanarse tanto debajo de este sol. ¿Por qué sucede esto? Porque el envidioso asume el triunfo de los demás como una afrenta personal. Me quiere humillar, por eso se compró ese coche amarillo deportivo, ¿no? Me quiere humillar, por eso sube las fotos de su casa nueva. Entonces el corazón envidioso empieza a carcomer tus huesos. Proverbios 14:30. Nos habla un poquito de esto. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia, ¿qué es?
carcoma de los huesos, es como un cáncer. Vivir así en rivalidad y envidia hacia los demás, dice Salomón, es vanidad, es absurdo, es aflicción de espíritu. La falta de contentamiento es el campo perfecto para la envidia. En otras palabras, Salomón nos está diciendo que el envidioso al final se queda con las manos vacías y un corazón lleno de descontento y amargura, vanidad de vanidades. Pero estando en Cristo es diferente, hermano. Podemos ver que el trabajo que tenemos no es para alcanzar el éxito y hacer menos a los demás, no. El trabajo del cristiano tiene un propósito y es una manera en la que tú puedes honrar a Dios y Él sea glorificado. Eso está en Efesios 4. Nuestro motivo de hacer lo que hacemos en un trabajo ya no es por rivalidad, ya no es por envidia, ya no es por egoísmo, sino es por el deseo de agradar a Dios con lo que hacemos, porque lo hacemos como para el Señor y para que otros sean bendecidos por ello. Ahora Salomón no ha acabado de tirar verdades. Y va a seguir con otra verdad incómoda, porque algunos pueden decir, bueno, entonces me cruzo de brazos y ya no hago nada, pues al final el éxito no. Hay un balance y un equilibrio, por eso Salomón, verso 5, nos va a hablar del otro extremo, de aquel hombre que es mediocre y perezoso. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Esto es algo más que pudo observar Salomón. Nadie que cruza sus manos puede hacer nada. Y está ilustrando de una manera aquellas personas que no mueven literal ni un dedo, esperando que las cosas lleguen solas. Tampoco funciona así, hermano. La imagen que usa aquí Salomón describe la autodestrucción que trae la pereza. El nivel de destrucción es como la de un caníbal que se está comiendo a sí mismo. Dice aquí, come su misma carne. Y la pereza es un pecado. La pereza la describe el libro de Proverbios como una amenaza seria para la vida, pero la vida espiritual y también la vida material del ser humano. Proverbios 6, 9 al 11. Dice así, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Es peligroso también cruzar brazos, el otro extremo. Y fíjate, no hay mucha diferencia entre el envidioso y el perezoso. Ambos son conducidos a la ruina, como observa Salomón, y mueren, como dice aquí, con las manos vacías, vanidad de vanidades. Pero repito, al estar en Cristo, Él está regenerando tu vida, Él está poniendo su carácter en ti, y en ese proceso de regeneración, Él va quitando esos pecados, nos va quitando esas ropas sucias de envidia, esas ropas sucias de pereza, y nos da la esperanza de terminar la carrera escuchando algún día en la eternidad, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Así que deja que el Señor trabaje esas áreas de nuestras vidas, quite aquellas envidias o rivalidades que hoy te siguen estorbando y vístete de la esperanza, la ropa de esperanza que Él ha provisto. ¿Cómo hace posible esto el Señor? ¿Cómo nos ayuda a quitarnos la ropa de la envidia y la pereza que el pecado nos vistió? Versículo 6. Más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. A diferencia del ambicioso, del envidioso, que no para de trabajar para llenar sus dos puños, y también el perezoso que cruza sus brazos, el hombre que está en Cristo encuentra el equilibrio y descanso en el contentamiento. Esta palabra es clave para cada uno de nosotros. Porque por un lado, el que está contento con lo que Dios le da, tiene un puño lleno con el fruto de su trabajo, el fruto de su esfuerzo, pero dice también aquí que está lleno pero con descanso, con la tranquilidad para poder disfrutar de ese fruto. Es mejor eso, tener un puño, que dos llenos con trabajo
y que tu vida esté afligida de espíritu. Es mejor tener lo necesario y gozar de paz que tener mayor ganancia, dos puños llenos, y sufrir de ansiedad y cansancio. De nada sirve afanarse por llenar dos puños. Vivimos en una sociedad, hermanos, que constantemente nos vende la idea de que tener más es ser mejor, ¿verdad? Entre más ropa tienes, entre más zapatos tienes, entre más coches tienes, entre más grande es tu casa, entre más, mejor te va, mejor eres. Es una mentira. Salomón nos está diciendo, me di todas las riquezas que podían existir y aún así me encontré afligido de espíritu. Y a veces compramos la idea de que tener más es la fórmula del contentamiento. Y aquí la pregunta es, ¿a qué costo? ¿Vale la pena perder la paz, el tiempo con nuestros seres queridos y hasta nuestra salud por alcanzar más, por llenar los dos puños? Dice aquí Salomón, es mejor tener un puño lleno con descanso que dos con fatiga y aflicción de espíritu. Proverbios 15, 16 y 17 dice, mejor es lo poco con temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. La verdadera riqueza, hermano, no está en llenar ambos puños con cosas que nunca satisfacen. La verdadera riqueza está en vivir contento y agradecido con lo que Dios nos permite tener. El contentamiento es clave para el hombre que está en Cristo. No es mediocridad, como el mundo te dice, es que eso es mediocre. No es mediocridad, es estar contento con lo que Dios te da. Si hoy es tiempo de comer legumbres y estás en paz, estás correcto. Pero si estás afanado de engordar al buey a costa del odio, ni siquiera lo vas a poder disfrutar. Verso 7. Y me volví otra vez. ¿Le seguimos o ya le pedimos esquina a Salomón? Sí, ya, ahí viene otra tunda, ¿no? Bueno, la última. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. ¿Qué vio Salomón? Verso 8. Está un hombre solo, solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Ahora vemos el dolor que Salomón observa en un camino donde la avaricia del hombre lo lleva a esta condición triste. Obsérvalo. Es un hombre, número uno, solo. Solo. Número dos, sin familia. No tiene sucesor, no tiene hijo, no tiene hermano, pero nunca cesa de trabajar. Es el famoso workaholic. Estos hombres que son adictos al trabajo, que se casan con un trabajo a costa de su familia. Y no solo eso, dice que no encuentra contentamiento. Sus ojos no se sacian de sus riquezas. Y lo mismo lo lleva a la necedad. Ni siquiera se pregunta para qué estoy trabajando. ¿Para qué defraudo mi alma del dolor? Entonces, del bien, perdón. También esto es doloroso, es vanidad y duro trabajo. Y este hombre que se queda solo porque nunca se cansa de trabajar, se llena de riquezas, sí, eso es un hecho, pero está tan afanado que ni siquiera se pone a preguntar para quiénes van a ser esas riquezas. Y esto es porque hay una avaricia y una obsesión por el trabajo que no son caminos hacia la plenitud, sino a la insatisfacción perpetua. Regresando al ejemplo de los japoneses, la paradoja del karoshi, lo que te decía, la gente que se muere trabajando, la gente que se muere dando su último aliento en un puesto laboral. Sí, ganan el reconocimiento, de hecho es como un sacrificio tipo los kamikaze, o sea, es un sacrificio
por el esfuerzo que estos hombres ponen, pero ¿de qué sirve si no tiene vida para recibir el reconocimiento? Es una paradoja, es absurdo. Y en el ejemplo que te digo, el empleado japonés que está compitiendo contra sus compañeros desde que son niños, es por un estándar cultural que les inyecta la etiqueta de decir, tienes que dar una entrega absoluta, tienes que ser el mejor y dejar a todos atrás. Y eso los lleva a trabajar hasta el colapso, de ataques cardíacos, de derrames cerebrales, de cosas que son trágicas para su existencia, pero ellos sienten que con esto prueban el valor de su existencia. El esfuerzo humano se convierte en un verdugo de sus vidas para esta cultura. Hermano, ¿por qué te cuento esto? Porque no importa cuánto te esfuerces. Si mañana algo pasa y no puedes regresar al trabajo, tu vacante va a estar en LinkedIn, publicada a primera hora. O si eres emprendedor, ya has cuidado tanto tu mercado, tus clientes, tu cartera y todo. Si mañana algo te pasa, tu competencia mañana se queda con todo tu esfuerzo. Dice Salomón, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Quiero que vayamos aterrizando en esto. El trabajo compulsivo no siempre es señal de responsabilidad. A veces creemos que sí. Es que yo soy muy responsable, por eso llego a las 7 y me voy a las 11. Porque soy muy responsable. Pero oye, pero tus hijos, pues es para darles el TEC, o es para pagarles esto o lo otro. Pero tu tiempo, pues es el costo del sacrificio, es el sacrificio por darles lo mejor. Hermano, a veces eso solo es una idolatría disfrazada y es avaricia camuflajeada. Si el trabajo consume tus horas para no tener hermanos, para no tener hijos, para no tener amigos, para no tener familia, para no tener pareja, para no tener iglesia, si el trabajo se ha convertido en lo que te absorbe tu vida, puede ser que el trabajo se esté haciendo un ídolo y no te has dado cuenta y no esté cumpliendo el propósito por el cual Dios te lo dio. Así que doy gracias a Dios que ustedes estén aquí. Quiere decir que apartaron un día para escuchar la palabra, porque muchos pueden decir, es que el domingo es el día de la plaza y es donde más gente puede llegar al negocio. Pero hay gente que ha decidido el domingo es para el Señor. Y es algo sabio. Digo, la iglesia no te garantiza, el ir a la iglesia no te garantiza que tu negocio va a ser próspero y lo que quieras, pero te garantiza que te va a ayudar a conocer más a Cristo. Y conociendo a Cristo, lo demás se va acomodando. Pero regresando al punto, hermano, trabajar con excelencia y dedicación es un mandato divino, sí, pero el trabajo nunca fue diseñado para ser nuestra fuente de plenitud. Esa es una realidad. Jesús enseñó en Mateo 6:20, haceos tesoros en dónde? Donde la polilla ni el orín echa a perder las cosas. Cuando tú entiendes esto, el trabajo encuentra su verdadero propósito y se convierte en una herramienta para servir a Dios y para servir a los demás. Pero si el trabajo es impulsado por la avaricia, no está sirviendo a Dios. Y tiene la capacidad de llevarte a un desierto llamado insatisfacción perpetua. Muchos hombres y mujeres están casados con sus trabajos por el motivo equivocado. Todo se trata de ganar, ganar, ganar. Hipotecan sus horas porque ya dieron el tarjetazo en el hot sale y luego viene el Buen Fin y luego vienen todas las promociones y luego tienes que meterte de Uber para duplicar a lo mejor el ingreso y entonces hipotecas tu tiempo. Y todo el gozo de haber comprado se suma cuando te llega el saldo mínimo o pago para no generar intereses. Y dices, ah, caray, ¿dónde está el gozo? Muchas advertencias hay en la palabra de Dios acerca de la avaricia. Muchas advertencias hay sobre esto, de la ansia de riquezas. Lucas 12:15 dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En la Nueva Traducción Viviente lo dice así, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuanto tienen. Es lo que dice el Señor Jesús en Lucas 12:15. ¿Por qué nos advierte esto el Señor? Porque es algo que tú y yo podemos experimentar. La avaricia y el deseo por las riquezas son trampas que traen ruina
y destrucción. Porque raíz de todos los males es amor al dinero. No es el dinero, es el amor que le das al dinero. La avaricia es como un barril sin fondo y la mayoría de las veces entre más tenemos, más queremos. Te suben el sueldo y ¿qué pasa? Ya no te alcanza. Pero, oh, Señor, si me das el siguiente nivel y me dan la comisión o me va a alcanzar, te vas a dar cuenta que ni aún así te va a alcanzar. Por esto mismo Salomón observa cómo en algún punto de la vida el hombre que se afanó tanto por acumular no logró construir lo verdaderamente importante, que eran relaciones personales ni familiares. Y se cuestiona, Salomón, ni siquiera estos hombres se preguntan, ¿para quién trabajo yo? ¿Para quién me privo del bien? ¿Para qué privo mi alma del bien de esta vida? Termina diciendo, nada tiene sentido. Vanidad de vanidades, todo es deprimente, todo es aflicción de espíritu. ¿Qué podemos aprender y considerar con estos dichos de Salomón? Y con esto quiero terminar. ¿Hay algo para nuestras vidas con toda esta desesperanza y desconsuelo que Salomón pone en este capítulo 4? Sí. Porque es como una radiografía de nuestra humanidad. Literal, nos escaneó a muchos de nosotros y nos hizo ver que hay cosas que todavía tenemos que entregar a Cristo. Podemos aprender que Dios nos ha diseñado para producir. El trabajo es parte del diseño de Dios, pero no es para acumular egoístamente. Si tú tienes empleados, sé generoso con tus empleados. Si tú tienes un patrón, sé bueno con tu patrón, sé correcto con tu patrón, sirviendo no para los hombres, sino para el Señor. Y la gloria la va a recibir Él. Dios nos ha dado dones y capacidades para ser fuente de bendición, no para competir y tener rivales y envidias de quién tiene más o quién tiene menos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar, ¿para qué Dios te dio un don? ¿Para qué Dios te dio este trabajo que tienes? ¿Para qué puedes utilizar esas capacidades que Dios te ha provisto? Hermano, la vida cristiana no se trata de vivir solo para uno mismo. Dios espera que pensemos en los demás, que nuestra labor cotidiana tenga un propósito y trascienda nuestras propias necesidades. No estamos hechos para el individualismo. Si hoy no encuentras contentamiento en lo que haces o consigues, pídele al Señor que te enseñe el porqué. Y corresponde al propósito de lo que haces. Si el Señor te ha dado un talento, un don, úsalo para su gloria. Así que, hermano, la invitación es resistamos al individualismo, ese pensamiento egoísta, ese pensamiento que esta generación aplaude y que reconoce como el camino del éxito. Y aprendamos a vivir en contentamiento con Dios, sin rivalidades, sin pereza, sin avaricia, que son idolatrías que deshonran a nuestro Dios. Y quiero terminar con Hebreos 13, 1 al 6, para cerrar esta enseñanza y ya pedirle esquina a Salomón, porque lo que viene después no está padre, pero también es confrontativo. Hebreos 13 del 1 al 6. ¿Ya lo tienen ahí en sus Biblias? Porque yo no. Lo perdí. Pero lo tengo aquí anotado. Dice, Hebreos 13, del 1 al 6. Sigan amándose unos a otros como hermanos, permanezcan el amor fraternal. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos
sintieran en carne propia el dolor de ellos. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. No codicies, no envidies a la mujer del prójimo. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. No amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. La clave, hermano, para vencer el descontento, para vencer la avaricia, para vencer la falta de fe, es descubrir quién es realmente nuestro Dios. El Señor es mi ayudador. Y cuando tú sabes quién es tu ayudador, aquel que es fiel para suplir tus necesidades, tu corazón va a responder en agradecimiento y en contentamiento. Así como proveyó en el pasado al pueblo, siguió proveyendo de diferentes maneras y nunca lo desamparó y nunca lo dejó, a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel. A pesar de que somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Cuando tú conoces a tu ayudador y tu Señor, esto hará crecer tu confianza en los días que tienes debajo de este sol. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos ver los contrastes de una vida sin ti y una vida contigo, Señor. Gracias porque podemos entender el día de hoy que separados de ti y puestos los ojos en las cosas de este mundo, lo único que vamos a encontrar es desconsuelo, es tristeza, es opresión, son lágrimas, Dios. Pero cuando tú entras a nuestra vida, cuando tú estás en la ecuación de nuestra vida, cuando eres el centro de nuestra vida, las cosas dolorosas e injustas de esta vida tienen un propósito, forman nuestro carácter, aumentan nuestra fe y nos hacen crecer en dependencia de ti, Señor. Ayúdanos a estar contentos con lo que nos permites vivir, sea en escasez, sea en abundancia, Señor. Permite que nuestra mirada se fije en ti, solamente en ti, Jesús. Gracias por tener compasión por nosotros. Gracias porque tenemos un Dios que padeció los mismos dolores que hoy padecemos. Gracias, Jesucristo, por compadecerte de nosotros y gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos las verdades reveladas en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.